La civilización persa surgió en el suroeste del actual Irán con el pueblo indoeuropeo de los persas, asentándose en la región hacia el 1000 antes de Cristo. Su mayor apogeo llegó con el imperio aqueménida, fundado por Ciro II el Grande en el siglo VI antes de Cristo. Quédate a disfrutar esta narrativa. No olvides darle me gusta, deja tus comentarios, suscríbete y activa la campanita para recibir todas las actualizaciones de este canal del Dr. UTV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. El, el imperio persa llegó a abarcar desde el río Indo hasta el mar Egeo, convirtiéndose en el más grande de su tiempo. Su población era diversa, incluía medos, elamitas, babilonios, egipcios, judíos, lidios, griegos, asiáticos y más. La coexistencia fue posible gracias a la tolerancia religiosa y cultural de los persas practicaban, permitiendo que cada grupo conservara sus leyes, lenguas y creencias. La base social era jerárquica. En la cúspide estaba el rey de reyes, seguido por una nobleza poderosa, oficiales militares, sacerdotes, artesanos, campesinos y esclavos. La estructura social se sustentaba en el orden, la lealtad al monarca y el respeto por la autoridad imperial. La economía del imperio persa se sostenía principalmente en la agricultura. Cultivaban trigo, cebada, dátiles, vid y hortalizas. Aprovechaban los oasis y los ríos para irrigar tierras áridas. Los principales ríos del imperio persa fueron el Éufrates y Tigres en Mesopotamia, fundamentales para la agricultura y comercio. Los ríos Amu Daria y Sir Daria al noreste en la región de Asia Central. El río Indo al este en la zona del actual Pakistán y el río Nilo durante la ocupación persa de Egipto. Estos ríos fueron clave para el control territorial y el transporte y la producción agrícola del vasto imperio. La ganadería también era importante. Ovejas, cabras y caballos eran criados en todo el imperio. Además, los persas extraían metales preciosos como oro y plata en sus vastos territorios. El comercio fue clave. Se construyeron caminos como la Ruta Real para facilitar el intercambio entre regiones. Este sistema impulsó un comercio fluido entre Asia, África y Europa. La Ruta Real Persa fue una red de caminos construida durante el imperio aqueménida, especialmente bajo el reinado de Darío I, del 522 al 486 antes de Cristo, para unir las principales regiones del vasto imperio. Tenía una extensión aproximadamente de 2.700 kilómetros. Iba desde Susa, capital en Elam, actual Irán, hasta Sardes, en Lidia, actual Turquía. El propósito era facilitar el correo imperial, la movilización de tropas, el comercio y la administración. En esta ruta existían postas cada 25 o 30 kilómetros con caballos frescos. Los mensajeros reales, los ángaros, podían recorrer la ruta en solo 7 días, mientras que los viajeros comunes tardaban alrededor de 3 meses. Fue precursora de rutas imperiales como la Vía Appia en Roma. La ruta real fue esencial para mantener la cohesión y el control del enorme imperio persa. Darío I introdujo el uso de monedas estándar, los daricos de oro y siglos de plata, promoviendo la economía monetaria. El sistema monetario del imperio persa, especialmente durante el reinado de Darío I, se basó en la introducción de la moneda acuñada oficial, facilitando el comercio y la administración. El darico era una moneda de oro puro,
con un peso aproximado de 8.4 gramos. Era la moneda estándar para grandes transacciones. Y el siglo o sequel, moneda de plata usada para transacciones menores. La acuñación de monedas facilitó el comercio interno y externo, especialmente con Grecia y otras regiones. Este sistema contribuyó a la estabilidad económica del imperio y fomentó una economía monetaria más dinámica, dejando un legado importante para las economías posteriores. Las satrapías o provincias enviaban tributos al gobierno central en especie o moneda. Con estos fondos, el imperio financiaba obras públicas como canales, palacios y fortalezas. Ejemplos destacados del imperio persa incluyen el canal que conectaba el río Nilo con el Mar Rojo, el majestuoso palacio de Persépolis con sus columnas y relieves, y la fortaleza de Susa que protegía la capital. Estas obras reflejan ingeniería avanzada y poder imperial. El imperio persa era una monarquía absoluta. El rey de reyes, Shahanshah, tenía poder supremo. Su autoridad estaba legitimada por la voluntad divina, especialmente del dios Ahura Mazda, según el zaraostrismo. Ahura Mazda es la deidad suprema del zaraostrismo, dios del bien y la luz. Representa la sabiduría, la verdad y la justicia, opuesto a Angra Mainyu, el mal. El imperio fue dividido en más de 20 satrapías. Cada una era gobernada por un sátrapa, responsable de recaudar tributos, impartir justicia y mantener el orden. Sin embargo, para evitar abusos de poder existía una red de inspectores reales, los ojos y oídos del rey, que informaban directamente al monarca. La administración era múltiple, pero el arameo era la lengua oficial para los documentos estatales. El arameo surgió alrededor del siglo XII a.C. en la región de Siria y Mesopotamia. Fue una lengua semítica que se expandió como idioma comercial y diplomático en el Medio Oriente Antiguo, llegando a ser la lengua franca de varios imperios, incluyendo el imperio persa. Se estableció un sistema postal muy eficiente, con estaciones a lo largo de los caminos reales. El ejército era poderoso y profesional, destacaban los inmortales, una guardia élite de 10,000 soldados que protegía al rey. Ciro II el Grande, de los 600 a los 530 a.C., fue el fundador del imperio aqueménida. Se ganó la lealtad de los pueblos conquistados al respetar sus culturas y religiones. Liberó a los judíos de Babilonia y permitió su retorno a Jerusalén. Estableció un modelo de imperio inclusivo y duradero. Cambises II, del 530 al 522 a.C., hijo de Ciro, conquistó Egipto y lo integró al imperio. Aunque su gobierno fue breve y marcado por disturbios, extendió el dominio persa hacia África. Darío I el Grande, del 522 al 486 a.C., consolidó y reorganizó el imperio, estableció las satrapías, promovió la moneda y mejoró las infraestructuras. Intentó conquistar Grecia, pero fue derrotado en Maratón. La batalla de Maratón en el 490 a.C. fue un enfrentamiento clave entre los griegos, principalmente atenienses, y el ejército persa invasor. Los atenienses, pese a estar en menor número, lograron una victoria decisiva gracias a su estrategia y valentía, frenando la primera gran invasión persa a Grecia. Jerjes I, del 486 al 465 a.C., hijo de Darío, lideró la invasión a Grecia, enfrentando la famosa resistencia en las Termópilas. Su flota fue derrotada en Salamina. Su reinado marcó el inicio de la decadencia imperial. La batalla de las Termópilas en el 480 a.C. fue un enfrentamiento entre una alianza griega liderada por el rey espartano Leónidas y el vasto ejército persa de Jerjes I. Aunque los griegos fueron derrotados, su heroica resistencia con 300 espartanos se convirtió en símbolo de valentía
y sacrificio en la defensa de la libertad. Darío III, del 336 al 330 a.C., último rey aqueménida, fue derrotado por Alejandro Magno. Su muerte significó el fin del imperio persa. El cilindro de Ciro encontrado en Babilonia es considerado por algunos como la primera declaración de derechos humanos. En él, Ciro proclama la libertad de culto y el retorno de los pueblos exiliados a sus tierras. El cilindro de Ciro es un cilindro de arcilla del siglo VI a.C., considerado el primer documento de derechos humanos emitido por Ciro el Grande tras conquistar Babilonia. Contiene decretos sobre la libertad religiosa, la restauración de templos y el ingreso de pueblos exiliados, reflejando una política de tolerancia y justicia. La batalla de las Termópilas en el 480 a.C., donde 300 espartanos resistieron al ejército de Jerjes, aunque los griegos perdieron, su valentía se convirtió en símbolo de resistencia contra la tiranía. La ruta real que iba desde Susa hasta Sardes era tan eficiente que un mensaje podía recorrer 2.700 kilómetros en 7 días. El historiador Heródoto destacó su sistema postal como uno de los más rápidos del mundo antiguo. La quema de Persépolis, ordenada por Alejandro Magno, según algunas fuentes por influencia de su amante Roxana, fue un acto simbólico que marcó la caída del imperio. La quema de Persépolis ocurrió en el año 330 a.C., cuando Alejandro Magno conquistó la capital ceremonial del imperio persa. Según las crónicas, fue incendiada como acto de venganza por la invasión persa a Grecia, especialmente la quema de Atenas. También se considera posible que fuera una decisión impulsiva durante una celebración. La destrucción marcó simbólicamente el fin del poder aqueménida. El imperio persa abarcaba territorios con climas muy distintos, desde montañas frías hasta desiertos calurosos. La escasez de agua en muchas regiones requería grandes esfuerzos de irrigación y mantenimiento de canales. Las distancias vastas dificultaban la administración. La diversidad cultural también representaba un reto. No todos los pueblos aceptaban la autoridad persa. Además, las guerras prolongadas con los griegos, las rebeliones internas y la presión fiscal generaron tensiones sociales. La corrupción entre sátrapas y las disputas sucesorias debilitaron la cohesión imperial. El inicio del fin fue marcado por la derrota de Jerjes I en Grecia. Las constantes guerras con los griegos agotaron recursos. Luego, la inestabilidad interna y las luchas dinásticas erosionaron el poder central. Cuando Alejandro Magno invadió Persia en el 334 a.C., encontró un imperio debilitado. Tras varias batallas, entre ellas Gaugamela, Darío III fue derrotado. Poco después fue traicionado y asesinado por uno de sus sátrapas. Darío III, el último rey del imperio persa aqueménida, murió en el año 330 a.C., mientras huía de Alejandro Magno tras ser derrotado en la batalla de Gaugamela. Fue traicionado y asesinado por uno de sus sátrapas de nombre Besos, quien buscaba tomar el poder. Alejandro, al encontrar su cuerpo, lo honró con un funeral real, consolidando así su control sobre Persia. Alejandro se apoderó del imperio y adoptó muchas de sus costumbres, lo que demuestra la grandeza y sofisticación del sistema persa. Así terminó uno de los imperios más influyentes de la antigüedad. La civilización persa fue un ejemplo de organización, tolerancia y visión política. Su legado incluye avances en infraestructura, administración, comercio y respeto cultural. Ciro el Grande, Darío y otros monarcas persas marcaron una era de esplendor que influyó en la historia de Oriente y Occidente. Su política inclusiva y su habilidad para integrar diversos pueblos bajo un mismo gobierno sigue siendo un modelo de gestión multicultural. Aunque sucumbió ante Alejandro Magno,
El espíritu del imperio persa continuó vivo en las culturas posteriores y sigue siendo fuente de admiración por su equilibrio entre poder y humanidad. Soy Cruz Alberto Uc Hernández y te invito a suscribirte a este canal del Dr. Uc TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento.